comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético. Noticias que salen en los medios masivos, en los diarios, en los sitios web, a los que cualquiera puede acceder y gratis en este momento de la historia. Vamos a ver, entre otras cosas, que no va a ser así durante mucho tiempo más. Así que saludamos a los que nos siguen en estos momentos por el aire de Logos FM y también a los que se suman por ahí, por esta camarita en Noticias del Futuro, Panorama Profético, nuestra fanpage de Facebook. Hoy estamos saliendo con el audio en crudo, no tenemos el sonido de la radio en estos momentos saliendo por la fanpage, así que van a escuchar directamente el audio crudo de lo que está saliendo en estos momentos en los estudios de Logos FM. Y hemos tenido durante estos días, durante estas semanas, en este tiempo que nos tocó vivir, una batahola de novedades relacionadas con el pueblo escogido Israel, lo que llamamos nosotros el reloj profético, porque es el centro, es el protagonista humano en el nivel de las profecías, en especial del libro de Apocalipsis. Aparece, sobre todo desde el capítulo 6 en adelante, desaparecen las referencias a la iglesia totalmente del libro de Apocalipsis, e Israel se transforma, la conversión de Israel se transforma en el tema principal de esa narración. Así que es el eje, sabemos, es el eje, es el reloj, es el centro de la profecía, es el centro del interés de Dios para los años próximos al cierre de la historia, los años del fin de los tiempos. El otro día te mostrábamos este cuadrito, a ver si lo toman las dos cámaras. Bueno, la cámara de Noticias del Futuro creo que lo está tomando bien. Ahora quiero saber la otra cámara si lo está tomando. Tenemos una cronología que aparece en Apocalipsis de 7 años. Esta cronología abarca el cumplimiento de los plazos que tiene Dios para que Israel finalmente se vuelva a Dios y se convierta a la fe de Jesucristo. Así que decimos, ¿entendemos el protagonismo de Israel? Sí, perfectamente. Tenemos en claro, y hay que tener en cuenta, que el protagonista de los tiempos finales, en el sentido humano e histórico, va a ser el pueblo escogido de Dios, Israel. Nosotros no tenemos ninguna duda, Dios ama a Israel. Nosotros amamos como iglesia cristiana a Israel. Sabemos que todo lo que se le dio a la humanidad en cuanto a revelación y manifestación de Dios vino a través del pueblo judío, y como decía Jesús, la salvación misma viene de los judíos. En eso no hay nada que discutir. Como cristianos no tenemos lugar a dudas en cuanto a eso. Ahora, la salvación de Israel y la moralidad de Israel no dependen ni de nosotros ni depende tampoco de Dios, sino solamente dependen de Israel. Son ellos, los judíos actuales, los hebreos actuales, los que no quisieron recibir a Jesús y tienen una moralidad que muchas veces tiene un nivel inferior al de las naciones paganas. Pero bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cada cosa en su sitio, ¿no? El endurecimiento, la rebeldía de Israel hacia Dios, en cierto momento del futuro van a terminar. Israel se va a convertir a Jesús y van a tener una moralidad ejemplar. Pero no es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Como dice la Biblia, en una situación de extremo dramatismo en la que miles de judíos se van a convertir a Jesús, pero va a ser en esa circunstancia, digamos, extrema. Los demás que no se conviertan a Jesús, también lo dice la Biblia, por duro que pueda sonar, van a ser masacrados sin piedad por las fuerzas de un imperio que tiene que venir en el futuro. Entonces, y para insistir en algo que tiene que quedar muy en claro, nosotros amamos a Israel, nosotros deseamos lo mejor para el pueblo escogido de Dios. Los israelitas esperan el momento de poder convertirse y sabemos que esto va a ocurrir en el futuro. Esperamos las profecías, digamos, pero eso no nos vuelve, esta es la palabra justa, aunque suene un tanto vulgar o burdo, pero no somos hinchas de Israel, no tenemos puesta la camiseta de Israel, no nos colgamos al cuello, espero que no lo hagamos, la estrella de Salomón o la estrella de David. No somos tampoco cristianos sionistas, porque el sionismo tiene también sus cosas diabólicas y en más de uno de sus rasgos
se parece hasta confundirse con él al nazismo y al nacionalsocialismo. Así que, por empezar, no son cristianos los sionistas, así que sionistas tampoco podemos ser los creyentes. Y como decíamos, las cosas van a ir de mal en peor para Israel. No sea cosa, no sea situación que nosotros, por apoyar a Israel, terminemos despertando la justa indignación de las naciones. Cuando Israel se equivoca, como cristianos, como a cualquiera de las demás naciones, tenemos que decirle que se están equivocando. La cuestión es esta y hay que tenerlo en cuenta. Amar a Israel, desear lo mejor de Israel, orar por Israel como lo hacemos, supongo, todos nosotros le dedicamos un tiempo a orar por Jerusalén y por Israel. Eso no tiene que hacer que nosotros hagamos acepción de personas y que digamos que una masacre contra civiles perpetrada por Israel tiene menor gravedad que una masacre contra civiles perpetrada por Hamas o Estado Islámico o lo que se te ocurra. No, Dios no hace acepción de personas y por supuesto tampoco los cristianos hacemos acepción de personas. Política. Novedades nacionales. Y saliendo del aire de Logos FM, en estos momentos en el Gran La Plata, estamos en estos momentos, te decíamos, por Noticias del Futuro, nuestra fanpage, Panorama Profético, saliendo con el sonido en crudo, así que en estos momentos no vas a escuchar cortina ni nada por el estilo, sino que me vas a escuchar solamente a mí y unos pedacitos de silencio, que van a ser esos pedacitos donde sube la cortina y entran los separadores y demás. Pero la primera de nuestras novedades nacionales, de eso vamos a hablar ahora, el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea, que nosotros llamábamos en el plano macroeconómico un pacto con el diablo, bueno, impulsado por Michel Temer de Brasil y por Mauricio Macri de Argentina. Este acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea quedó por estos momentos en stand-by. La polémica, ¿sabes en torno a qué giró en la mayor parte de las discusiones? La nomenclatura, los nombres que se le pone a los quesos que se producen en la Argentina y que queremos exportar hacia la Comunidad Europea, hacia los miembros de la Comunidad Europea. Ellos quieren que nosotros no llamemos a nuestros quesos Camembert, Gouda, Roquefort. Dice, esos nombres fueron inventados, fueron creados en diversos pueblos y lugares de Europa. Ustedes no tienen derecho a usarlos. En fin, un procedimiento netamente imperial. Argentina es uno de los principales productores de queso, así que vos fíjate qué detalle, ¿no? Y en qué detalle pequeño se logró empantanar el progreso de estas negociaciones. Enhorabuena se empantanan estas negociaciones. Pero yo creo que a algún acuerdo van a llegar porque Europa necesita urgentemente socios débiles a los cuales poder venderles sus productos y comprarles regaladas las materias primas que nosotros, como gente del Mercosur, podemos producir con enorme abundancia en este momento de la historia. Así que bueno, por ahora se cayó un poco, quedó un poco alicaído el acuerdo entre la Comunidad Europea, el futuro, la base del futuro imperio del anticristo y nuestras modestas naciones que conforman el Mercosur. Segunda noticia nacional, y es que se realizó en la Universidad de La Plata una prueba exitosa de un auto eléctrico diseñado por gente de la Universidad Tecnológica justamente. Lograron que tuviera 90 horas de autonomía este vehículo eléctrico, viaja limitado a propósito, así salió por lo menos en la publicación en el diario El Día de La Plata, a 70 kilómetros por hora, sin hacer ruido, no hace ningún ruido. Y sin gastar, en principio, durante el trayecto de su viaje, hidrocarburos. La batería es de litio, Argentina tiene muy ricos yacimientos de litio, que algunos dicen que puede llegar a ser la causa de alguna de estas fricciones internacionales cerca de la cordillera de los Andes. No sabemos hilar tan fino como eso, pero lo cierto es que litio hay en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el tema de los autos eléctricos? Que no son absolutamente autónomos respecto de los hidrocarburos, así que por el momento tampoco son una energía enteramente limpia, dicho sea de pasada. Pero bueno, quizás estemos viendo una punta de ese futuro en el que a los hidrocarburos se le van a ir sacando cada vez más protagonismo como insumo para poder energizar la producción del género humano.
Saludamos a la gente del Ministerio Evangelístico Sembrando la Buena Semilla. Te contamos que nuestra radio por ahora no sale, no tenemos una radio web, digamos. Salimos directamente al aire de acá de la zona de Gran La Plata. La radio, para los que están en Gran La Plata, se sintoniza en el 92.3 del dial. Así que bueno, así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya volvemos, tenemos pila de novedades internacionales y por supuesto lo que está pasando en torno a Israel, y el capítulo 7 nos toca hoy de la revelación de Juan, el Apocalipsis. Política. Novedades internacionales. Y te decíamos que tenemos una cantidad impresionante de novedades internacionales relacionadas con esto que hemos dado en llamar la agenda profética de Dios, expresada en los textos bíblicos, en los textos proféticos de la Biblia. Dios es bueno, Dios es nuestro amigo, Dios nos ama, y como es nuestro amigo, nos cuenta sus secretos, sus misterios. Para nosotros no hay misterios en todo lo esencial que Dios va a desarrollar en los tiempos futuros. Hay algunas cosas que Él se reserva para su sola potestad. Esto aparece en uno de los capítulos de Apocalipsis que todavía no vamos a afrontar como análisis. Pero bueno, te contamos noticias internacionales que tienen que ver con la profecía, algunas repercusiones, como decía el diario País de España, atentados de baja intensidad como resultado a la declaración de Jerusalén como capital política del Estado de Israel. En principio, un joven en Nueva York se autodetonó con una serie de explosivos colocados a modo de cinturón. No hubo muertos, no murió él tampoco. Parece que se detonó antes de tiempo. En fin, en principio dijo que lo indignaba el ambiente navideño que respiraba la ciudad que nunca duerme. Después dijo algo sobre unos ataques perpetrados en Oriente Medio, creo que en Siria, y finalmente mencionó como causa para su acto de odio, incluso de autodestrucción, que ni se consumó, gracias a Dios. Dijo que tenía que ver también con lo de la declaración de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Así que bueno, esta clase de atentados, como decimos, gasoleros, hechos con pocos recursos por algunos locos sueltos, vienen siendo hasta el momento la respuesta islámica a la declaración de Jerusalén como capital política de Israel. ¿Sabes una cosa? Es re poco, es re suave la reacción islámica. Si esto es la tercera intifada, Israel va a seguir avanzando hasta terminar su tercer templo. Después tenemos algunas novedades relacionadas con la geopolítica y alguna clase de chismerío o de, como decimos en la Argentina, metida de púa diplomática entre Rusia, Inglaterra y la Comunidad Europea. Londres dice temer que Rusia deje sin abastecimiento de Internet a la Unión Europea. La Unión Europea depende energéticamente, depende en cuanto al gas, también en cuanto al petróleo, de Rusia y otras potencias continentales, tanto de Asia como en este caso del norte de Europa, Rusia, ¿no? El continentalismo tiene esta fuerza, te decimos, tiene insumos, tiene materias primas, tiene también capital humano, tiene mano de obra a disposición, y los países atlantistas a veces se quedan sin insumos. Y adiós poderío naval y adiós poderío militar. Entonces todo siempre tiene que armonizar en cierta forma. Quizá la intención de Londres al diseminar esta clase de ideas, de que Rusia puede dejar sin Internet a la Comunidad Europea, horror, sean simplemente eso, ¿no? Metidas de púa, tratando de dividir esta alianza que hace posible desde lo energético, desde lo político y desde tantos otros puntos de vista, que la Comunidad Europea sea el constructo continental más fuerte jamás habido. Esto va para el lado de la política y de la moral, y es que el Congreso de Perú aprobó la moción para iniciar la destitución del presidente Kuczynski. Esto lo relacionábamos nosotros en nuestra página con el espíritu de rebelión, el espíritu sin ley, el espíritu del anomos, así se llama en la Biblia al anticristo, el sin ley, ¿no? El rebelde por excelencia.
Es un espíritu fundamentalmente, y voy a usar una palabra que está muy de moda, un espíritu fundamentalmente destituyente. Así le llaman ahora al viejo y conocido serrucho de la política. Bueno, quieren sacar a Kuczynski, pero esto no pasa solo en Perú, les contamos si hay algún peruano sintonizándonos. Se ve por todas partes. Los conflictos políticos ahora se dirimen por vía judicial. En Israel también Netanyahu está bajo sospecha por corrupción y está en trance también de ser destituido en estos mismos días. Eso no se cuenta mucho en los medios de Occidente, pero así está ocurriendo. En Brasil, este espíritu destituyente sacó a Dilma por una falsa sospecha de corrupción y el propio golpista Michel Temer, que ahora quiere asociarnos a la Comunidad Europea, se ve envuelto en escándalos por corrupción de bastante mayor entidad. Así que muchos gobiernos van a caer por sospechas, a veces prácticamente infundadas, de delitos y de corrupción, pero es un signo del espíritu de la política que nos espera en los próximos años. Algunos chisporroteos internos también está habiendo en la Comunidad Europea y nos interesa reflejarlos porque te decimos, lo venimos diciendo desde el primer programa, lo vamos a seguir diciendo. La Comunidad Europea es la base del futuro imperio del anticristo, pero no nos engañemos, le falta mucho para llegar a ser esa construcción política que dice la Biblia que va a gobernar durante los años finales. Bueno, en fin, Premil Votava, vicepresidente del Partido Social Nacional checo, está en contra de la idea propuesta por el líder del Partido Socialdemócrata alemán, Martin Schulz, para el futuro de Europa. Hay una pelea muy fuerte entre República Checa, miembro de la Comunidad Europea, y los mandamases de esta Comunidad Europea, como la conocemos ahora, que son los alemanes, mandamases y espalda financiera de la Comunidad Europea. No son solo autoritarios, son los que están poniendo la plata. Son los que le sacaron las barbas del lodo a Grecia y a Portugal y a España cuando eran países enteramente subdesarrollados. Así que ahora son los que dictan condiciones y es entendible desde el punto de vista de los alemanes que tengan un mayor peso en esta actual Comunidad Europea. En fin, la pelea es en torno a qué hacer con los inmigrantes. Europa y en especial Angela Merkel, la alemana, dicen, abramos las puertas, que vengan todos los inmigrantes, necesitamos mano de obra. Esto pasa porque Europa tiene una política basada en esta concepción idiota, maltusiana, del control de la natalidad. En consecuencia, tienen niveles negativos de crecimiento poblacional. ¿Qué hacen entonces? Dicen, vengan inmigrantes, llueva gente de otras nacionalidades porque necesitamos mano de obra, necesitamos llevar adelante un proyecto constructivo, expandir nuestras economías y para eso sí o sí necesitamos, ya que no procrean nuestras poblaciones, traer gente de otros lados. Obviamente, algunos países miembros, como República Checa, se sienten perjudicados y están en contra. Repitámoslo con la profecía en mano porque de esto estamos seguros, porque lo dice la Biblia. Europa se tiene que dividir. Esta no es la Europa del anticristo. La Europa del anticristo tendrá solo 10 naciones miembros. Otra noticia geopolítica, pero que toca más tangencialmente, más lateralmente a lo que dice la profecía. Economista estadounidense declara que el dólar tiene contados los días como moneda mundial. Dice, la rapidez con la que el dólar deje de ser la primera moneda mundial dependerá de las acciones del presidente estadounidense Donald Trump. Esto lo dijo Barry Eichengreen. Dijo que, bueno, que dentro de muy poco, de acuerdo con sus previsiones, dijo, es un experto en sistemas monetarios globales, va a ser equiparada por el euro y por el yuan chino a nivel internacional. Esto es lo interesante. Si decimos que Europa va a pasar a ser la primera potencia mundial, entonces todas las otras potencias que están más o menos en el mismo nivel, aunque ya Europa tiene más PBI que Estados Unidos, tienen que bajar, tienen que retroceder en cuanto a su participación en el comercio mundial y esto va a ocurrir. No sabemos cómo va a ser, cuál va a ser la causa que va a gatillar finalmente la decadencia total de Norteamérica, que tiene unos problemas internos severos con su industria y con la competencia china, de la cual no pueden deshacerse, y unos desastrosos pero calamitosos niveles de endeudamiento externo. Entonces, ¿Estados Unidos es un gigante con pies de barro? Sí. ¿Cómo se va a caer? No lo sabemos, pero sí sabemos que se va a caer.
Y así llegamos a nuestra segunda pausa musical. Enseguida volvemos con nuestras noticias tecnológicas, Israel y el análisis del capítulo 7 del Apocalipsis de Juan. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y esta es una noticia que debería, escucha esto, debería despertar la alarma de todo el occidente cibernavegante, desde lo que tienen un Facebook o una página de Instagram o lo que sea, hasta los que tienen empresas o páginas web, o los que tienen incluso videos subidos a YouTube. ¿Sabes cuál es la novedad de la semana y probablemente del año? Porque esto no tiene el ruido que merecería tener entre los cibernautas y entre la opinión pública también, porque se le está por cambiar la naturaleza misma de su funcionamiento a Internet. Este es un tema serio. No vamos a hablar hoy de gadgets, no te vamos a hablar de microchips, no te vamos a hablar de código de barras, ni de ninguna de estas cosas, ni de celulares con lectores de huellas o lectores faciales, no. Estamos por hablar del fin de la neutralidad en Internet. Donald Trump derogó una ley que garantizaba la neutralidad de los contenidos abastecidos por los servidores y por las empresas que distribuyen Internet. En Estados Unidos hay una gigantesca concentración de estas empresas. El 70% de los norteamericanos reciben Internet a través de una única empresa. Acá podemos hablar de Telecentro, Speedy y la gran proveedora que es la del grupo Clarín, Fivertel. Entonces, estas empresas lo que hacían era darte la banda ancha y vos navegabas y recibías lo que querías. Pagabas la banda ancha. Lo tenías que pagar por, no sé, entrar a YouTube o al diario fulano, mengano. Tenías acceso a todo gratuitamente y sin distinción. O sea, Fivertel te daba la neutralidad. ¿Qué va a pasar con la derogación de esta norma? En principio dicen nada los analistas, ¿no? No va a haber un cambio abrupto. No va a ser de un día para el otro vas a tener que pagar para recibir Netflix, que es la primera empresa que surgió en boca, en la lengua de todos los analistas. ¿Sabes por qué? Porque son muchos los recursos que consume, es mucho el ancho de banda que necesita un contenido como Netflix. Entonces es la primera que va a caer en la volada y que te van a hacer pagar una tarifa diferencial si querés acceder a Internet y a Netflix. ¿Me entendés cómo viene la cosa? El fin de la neutralidad es eso. El que te provee el servicio te va a hacer pagar una fracción de dinero extra por cada contenido al que vos quieras acceder en Internet. Esto termina con un concepto de Internet que, como somos humanos y tenemos esa tendencia, hemos naturalizado durante todos estos años. Y es que Internet es gratuidad. Internet es igualdad para todos los que quieran proveer, producir algún contenido y colocarlo en la red de redes. Eso se empieza a terminar precisamente desde este tiempo que estamos viviendo ahora. Esto, mira, empieza en Estados Unidos, no te decíamos, pero es internacional. O sea, no nos vamos a quedar con que, en Estados Unidos, Donald Trump, claro, allá tienen un gobierno rubio, racista, que tira bombas, que declara capital de Israel a Jerusalén. No, este es el puntapié inicial. Este es un cambio que se va a globalizar de manera absolutamente, digamos, irrefrenable. Es un proceso en el que vamos a entrar. Me acuerdo cuando usábamos los zips comprimidos, que es una tecnología que sigue siendo gratuita, pero en cierto modo estaba la posibilidad abierta de que cada vez que uno abriera o comprimiera un archivo dentro del formato zip, uno tuviera que pagar, aunque sea unos centavos, supongamos, no sé, 5 centavos de dólar. Incluso todos los sistemas operativos, cada vez que uno abre el Word, todo eso en el futuro puede llegar a significar una erogación para alguien, ¿no? Para los usuarios. Bueno, este es el punto.
todo empieza a mercantilizarse. Una vez que todos estamos dentro del sistema, una vez que todos dependemos del sistema, y no hablamos solo de los gadgets, porque así como existe la idolatría de los gadgets, también existe la satanización de los aparatos físicos que nos posibilitan comunicarnos de manera tan prodigiosa y gratuita por ahora. Así que muchos que se comunican tan alegremente por las redes sociales, los cristianos que las usamos ahora con tanta libertad, sepamos, este proceso puede llegar a empezar a terminarse desde ahora. Otro tema que quedó flotando respecto de esto del fin de la neutralidad de Internet es, bueno, en principio los criterios para decir, por ejemplo, decíamos, ¿no? Netflix se va a tener que pagar aparte a tu servidor, a tu proveedor de Internet. El tema es, ¿qué tal si mi servidor, mi proveedor de Internet, impone otra clase de criterios, acaso ideológicos, políticos o religiosos a la hora de abastecerme o no de un determinado servicio? ¿Qué tal si empieza a dar de baja o a darles cero ancho de banda a los contenidos que contradicen el poderío y la expansión de estas fuerzas que nos manejan desde lo comunicacional? Es un tema bravo. No nos olvidemos, decíamos, en Estados Unidos el 70% de los norteamericanos se abastecen a través de una empresa de Internet y de banda ancha. En Argentina, te decimos, está Fibertel, está Telecentro, está Speedy y no sé si alguna otra. Me parece que no. Bueno, son pocas empresas y están en proceso de concentración. Desde 2005, 2006, 2007 en Argentina se están concentrando enormemente estas empresas. Así que tenemos un grupo de empresas que pueden llegar a respaldar una única cosmovisión mundial y que pueden llegar indirectamente o no tan indirectamente a ejercer la censura hacia todos los que no pensemos como ellos. Israel, ese reloj profético. Hablábamos de lo gasolera que había sido la respuesta a esta tercera intifada, como la llamó el Hamas palestino, a esta respuesta de los islámicos y de los palestinos en particular a la declaración de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Bueno, un señor con cuchillos atentó contra un guardia de fronteras israelí. No solo atentó con cuchillos contra él, sino que además llevaba un cinturón de explosivos para también poder detonarse. Fue abortado este atentado, pero como decimos, si van a tener este nivel de pobreza y de indecisión y de cosa gasolera, cuenta propista, la tercera intifada, bueno, como decíamos en el inicio, hay que contar con que Israel va a empezar a movilizar todas esas piedras y esos elementos que tienen para ya pensar en el tercer templo de Jerusalén. Ni más ni menos, no estamos lejos, estamos a poco tiempo de ver que se empieza a cumplir una de las profecías clave de los tiempos bíblicos, el tercer templo de Jerusalén. Salimos por estos momentos al aire por Logos FM 92.3 en la zona del Gran La Plata. También saludamos a nuestros seguidores de Noticias del Futuro, Panorama Profético. Y como siempre decimos, todos los contenidos, todo lo que ahora estamos charlando, los temas que analizamos juntos, incluso las consultas, objeciones, preguntas que tengan para hacer, háganlo, aprovechen que por ahora es gratis. Háganlo a través de Noticias del Futuro, Panorama Profético, y en vivo, si podemos, les vamos a responder. Todo lo que charlamos, decimos, lo subimos después a nuestro canal de YouTube que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado. Ahora, pausa musical. Ya volvemos con el análisis del capítulo 7 de la revelación del Apocalipsis de Juan en la Biblia. Dije no te dejaría por nada del mundo.
Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Y dejábamos la vez pasada nuestro análisis del libro de Apocalipsis, que constituye nuestra razón de ser como medio, el Logos FM también, la razón de ser de Noticias del Futuro, Panorama Profético y, por supuesto, aunque esto queda más en evidencia, de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. El Apocalipsis, la revelación de Dios para los tiempos finales. Esa revelación que antes de Jesucristo se le decía al profeta Daniel: guarda las palabras que has oído y séllalas, porque es para largos días. A Juan, el escritor del Apocalipsis, se le dice: no selle las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es un patrimonio espiritual y conceptual que es para nosotros, no solo para la iglesia de esta generación, sino que yo personalmente estoy convencido de que es un regalo dispensado por Dios desde los tiempos para vos, para las personas que forman parte de esta generación, sin distinción de si todavía no son cristianos o de si ya lo son. Y terminábamos el relato de los primeros 6 sellos de los 7 sellos que conforman este esquema de juicios que Dios va a desatar sobre la tierra a partir de cierto momento. Y decía: porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Decían esto los grandes de la tierra, escondidos en esos búnkeres que se van a construir en el futuro para intentar zafar de la llegada de la ira de Dios. Así que bueno, con eso terminábamos la última vez. Y en el capítulo 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Versículo 2, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, o sea, el 7º sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De qué estamos hablando? De que acá hay un número de personas, una cierta multitud bien enumerada, bien contada por Dios, que no van a ser afectados por ninguna de las plagas que Dios va a enviar en estos tiempos sobre la tierra. Volvemos sobre el tema cronológico porque nos parece de enorme importancia que vos lo tengas en cuenta, para que puedas, cuando abrís el Apocalipsis, entender bien de qué va esto, toda esta historia, todas estas narraciones, al parecer abigarradas, múltiples, caóticas, confusas. No lo son, pero eso sí, hay que tener en cuenta el gráfico, el organigrama de Dios para estas profecías. Acá lo mostramos, ahí lo están viendo la gente que nos sigue en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Son 7 años de plagas que Dios va a enviar sobre la tierra. 7 años durante los cuales Dios va a cumplir su plan para con los miembros de su pueblo elegido, los israelitas. Por eso decimos que Israel es el eje de la historia universal contemplada desde el punto de vista de Dios, el eje del cumplimiento de un plan profético preparado por Dios desde antes que los tiempos sean. Entonces, durante la mitad final de estos 7 años, Dios va a enviar los 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas que van a expresar su indignación por la maldad de la gente que no va a recibir el llamado del amor de Cristo. Entonces, ¿quiénes van a ser puestos a salvo de este ataque de los sellos? Justamente estas personas que empieza a describir el capítulo 7. Dice que son los sellados, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y así los enumera a lo largo del texto. Es una enumeración prolija, incluso podríamos decir pedantesca. ¿Por qué enumerar a las 12 tribus una por una? Bueno, primero, lo de pedantesca no es tan así, porque hay una de las tribus que no está enumerada y hay otra que se pone en su lugar. Esto para los que quieren ya ir a hilar más fino, ¿no? Entonces, la enumeración de las 12 tribus no son las 12 tribus que tradicionalmente se contaban en los textos proféticos. Pero en principio, los que van a ser inmunizados para no ser afectados
por los juicios que va a derramar Dios durante los últimos 7 años, van a ser israelitas. Acordate, solo los israelitas van a ser puestos a salvo de las plagas de la ira de Dios. Los no israelitas, todos, desde el primero hasta el último, van a padecer los juicios de la ira de Dios. Y llegamos al versículo 9, que es el versículo, alguno me dirá, de la discordia, de la polémica, del gran diferendo de los intérpretes del Apocalipsis. Porque dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, ya no eran 144.000. Es difícil contar hasta 144.000. Calculo que debe tardar uno varios días, ¿no? Pero bueno, se puede contar. Es un número determinado. 144.000 es un número humano, digamos. Pero acá hay una multitud la cual nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, acá no son de Dan, Aser, Neftalí. Bueno, Dan justamente no. Benjamín, no. Estamos hablando de gente de todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, que decíamos que es Jesucristo tal como se aparece en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Después cuando regresa bajo otra forma, Jesucristo. Pero bueno, esta multitud vestida en ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, a Jesucristo, y adoran y dan bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza a Dios y a Jesucristo. ¿Quién es esta segunda muchedumbre? Enseguida te contamos cuáles son las 3 principales maneras de entender esto. Se puede entender que son muchedumbres sucesivas. Quiere decir, o sea, sería: primero aparecen los 144.000 israelitas, predican a mucha gente y al cabo del tiempo pasan a ser gentes de un número absolutamente indeterminado, muy grandioso, de gente de todas las naciones que van a ser alcanzadas por la evangelización de estos primeros israelitas, que van a ser sellados e inmunizados, como te contábamos. Esa es la primera interpretación, que son sucesivas. Segunda interpretación: la primera muchedumbre, los 144.000, son solo un símbolo. En realidad no son judíos, ni son necesariamente israelitas, ni son circuncidados, ni varones, sino que son un símbolo de la consagración, de la rectitud y de los valores que va a tener la última camada, digamos así, de cristianos que se van a convertir durante tiempos de gran consternación en el mundo. Esto sería una lectura simbólica. La primera es una lectura sucesiva. Vamos a ver la lectura que nosotros preferimos, que es la simultánea. Dice la lectura simultánea que estas dos muchedumbres van a coexistir en el mismo tiempo. Ahora, ¿cómo va a ser esto? La primera muchedumbre son judíos que se van a convertir a Jesús durante, como te decíamos, y volvemos a enregistrar nuestro organigrama de los 7 años finales. Se van a convertir durante estos años, en especial en la primera mitad de los 3 años y medio, cuando aparezcan 2 profetas, 2 testigos, lo llama la Biblia en capítulos que vamos a analizar juntos en lo sucesivo. Se van a convertir, se van a ser cristianos, aunque sean de origen judío, y van a ser puestos a salvo por Dios de una serie de plagas que van a venir, sobre todo en esta segunda parte de los 7 años del cumplimiento del plan profético de Dios. Entonces, son literales, van a estar en la tierra y en la tierra van a ser inmunizados por Dios para no ser afectados por las plagas. Pero va a haber al mismo tiempo y en el cielo una segunda muchedumbre de personas que ahora te vamos a explicar cómo las define desde el versículo 13 en adelante. Leamos juntos lo que dice el texto, así podemos empezar a entender de qué se trata esto con la Biblia en mano, ¿no? Más allá de las posiciones que uno pueda tener asumidas de antemano. Dice:
Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vamos a empezar por lo que dice en el versículo 14. Dice: estos son, textualmente dice, más allá de lo que digan nuestras traducciones, estos son los que escapan o los que salen de la gran tribulación, porque lo dice en un tiempo que en griego no necesariamente expresa el pasado. Así que esta segunda muchedumbre no va a pasar por la gran tribulación. Volvemos a nuestro esquema. Durante este tiempo, la segunda muchedumbre no va a estar en la tierra. Y eso nos lleva a uno de los principales temas que como cristianos tenemos que tener en claro. Los cristianos no vamos a atravesar la gran tribulación. Vamos a ser tenidos por dignos, por Dios, por el amor de Dios, de no pasar por todo este tiempo en el cual, como venimos diciendo también desde el principio, Dios va a probar y Dios va a lograr la salvación de su pueblo escogido, que se va a convertir a Jesucristo. Nosotros para ese entonces, insistimos, ya no vamos a estar en el mundo, porque habremos sido tenidos por dignos de salir, de escapar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo. Sigue en el versículo 15 para que veas: por eso están delante del trono de Dios. Ya no están en la tierra, los primeros sí estaban en la tierra. Dice: y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, digamos su carpa sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que, de acuerdo a nuestra posición, te podemos decir que son dos muchedumbres diferentes las que se describen acá. Una, los judíos que se van a quedar en el mundo y recién atravesando un proceso de dolor y de extremo dramatismo se van a volver cristianos. Y una segunda muchedumbre, los que ya vamos a estar en el cielo habiendo sido llevados por Dios y vamos a adorarle por los siglos de los siglos en cuerpo y alma. Esto se llama en el lenguaje cristiano el rapto de la iglesia. La iglesia no va a pasar por los años finales, porque en cuerpo y alma Dios nos va a tomar de la tierra y nos va a llevar al cielo, como te decimos, en cuerpo y alma a su mismísima presencia. Y así llegamos al final de una nueva edición de Noticias del Futuro. Saludamos en estos momentos Luis Muñoz y Ana Palmioni, están conectados y dieron su like a nuestra página Noticias del Futuro Panorama Profético. Así que un gran saludo y bendiciones para ustedes también. Un gran saludo a los que nos están siguiendo en estos momentos por el aire de Logos FM. Siempre saludamos a Iván y a Roque González que nos siguen, y a Juan Vicente. También suelen seguirnos Santiago Segovia, Emanuel Merlo, Javi Godoy y Matías Arceu y Vicky Huerta, que también son en gran parte responsables de que este programa salga al aire todos los sábados a las 17. Un gran saludo entonces a todos ustedes y a nuestros seguidores de Inminente Final Apocalipsis Explicado, como Juan Carlos Camarillo, que nos visita y hace sus comentarios siempre, puntualmente. Un gran abrazo para todos ustedes. ¿Quién te habla? Guillermo Álamo, en la operación técnica y musical Santiago Martínez. Dios mediante, nos volvemos a ver el próximo sábado a las 17 horas en esta misma sintonía o por este mismo canal, por supuesto. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Chau.